A lo largo de la historia, la humanidad ha registrado su conocimiento en tablillas, pergaminos y libros. Algunos de esos textos son científicos, otros religiosos y muchos simplemente prácticos. Pero entre ellos existe un grupo completamente distinto: los grimorios. Libros que mezclan religión, astrología, alquimia, medicina y magia. Obras que durante siglos fueron perseguidas, ocultadas o simplemente olvidadas. Algunos se han conservado, otros han desaparecido y unos pocos parecen haber surgido de la nada, sin autor conocido ni contexto claro. Este es el recorrido histórico de algunos de los grimorios y libros perdidos más intrigantes de todos los tiempos, y de la gente que intentó protegerlos, descifrarlos o destruirlos. Para entender la historia de los grimorios, debemos empezar en el mundo antiguo, donde la idea de que el conocimiento podía ser peligroso ya era común. En Egipto, por ejemplo, circulaba el mítico libro de Thoth, un texto atribuido al dios de la sabiduría. Según distintos relatos, contenía fórmulas capaces de ver a los dioses cara a cara. Aunque nunca ha sido encontrado, aparece mencionado en numerosos escritos helenísticos y egipcios tardíos. Muchos historiadores creen que pudo ser una colección de textos rituales. Otros piensan que solo fue un símbolo literario del saber divino. Lo importante es que ya en la antigüedad existía la noción de un libro que no debía caer en manos de cualquiera. Esa idea volvería una y otra vez a lo largo de los siglos. Avanzando al periodo helenístico, encontramos obras atribuidas a personajes legendarios como Hermes Trismegisto, aunque hoy sabemos que los textos herméticos fueron escritos por distintos autores, representan un momento crucial en la historia del saber esotérico. Mezclaban filosofía griega, astrología babilónica y rituales egipcios. Estos escritos circularon ampliamente durante la Edad Media y el Renacimiento, y muchos grimorios se inspiraron en ellos, tomándolos como autoridad para justificar prácticas ocultistas. Sin embargo, también fueron objeto de censura y controversia. La idea de que un texto podía enseñar a manipular el cosmos siempre generó sospecha. Llegamos a la Edad Media europea, donde los grimorios empezaron a tomar la forma que conocemos hoy. Entre los más influyentes están los relacionados con el ciclo salomónico, una colección de textos atribuidos al rey Salomón. Aunque históricamente Salomón no escribió tales libros, en la mentalidad medieval él representaba sabiduría y poder espiritual. Uno de los textos más famosos de este ciclo es el Ars Notoria, incluido dentro de la tradición de las clavículas de Salomón. A diferencia de otros grimorios, el Ars Notoria no se enfocaba en invocaciones demoníacas, sino en técnicas para adquirir conocimiento. Contenía oraciones, figuras geométricas y diagramas que prometían mejorar la memoria, acelerar el aprendizaje y otorgar dominio sobre las artes liberales. Monjes y eruditos medievales lo copiaron con relativa libertad. Algunos lo veían como una forma legítima de meditación contemplativa, otros lo consideraban peligrosamente cercano a la magia. Su historia revela la realidad intelectual de la época. La frontera entre devoción, ciencia y ocultismo era extremadamente delgada. Sin embargo, no todos los grimorios gozaron de esa ambigüedad. A partir del siglo XIII, la Iglesia Católica intensificó la vigilancia sobre libros considerados heréticos o mágicos. Obras como el Malleus Maleficarum no solo perseguían supuestas prácticas de brujería, sino que también influían en qué textos podían circular y cuáles debían desaparecer. En ese ambiente de censura, muchos autores empezaron a ocultar sus nombres o atribuir sus obras a personajes legendarios, santos, profetas e incluso ángeles. Esto explica por qué tantos grimorios tienen orígenes confusos. Nadie quería firmar textos que podían costarles la vida. Durante el Renacimiento, una época obsesionada con recuperar el conocimiento antiguo, surgieron nuevos grimorios inspirados en la tradición medieval, pero influidos por la filosofía natural, la astrología y la alquimia. Entre ellos aparece uno de los textos más misteriosos de la historia, el libro de Soiga. Este manuscrito del siglo XVI llamó la atención de John Dee, matemático, astrólogo, navegante y uno de los intelectuales
más destacados de la corte inglesa. Dee consideraba que la naturaleza estaba escrita en lenguaje matemático y creía que ciertos textos antiguos contenían claves para comprender las leyes divinas del universo. El libro de Zoiga le fascinó por sus extensas tablas cifradas, aparentemente sin sentido. Dee dedicó años a intentar descifrarlas y llegó a consultar, según sus diarios, a entidades espirituales mediante su medium Edward Kelly. Tras la muerte de Dee, el manuscrito desapareció y se creyó perdido durante más de 4 siglos. No fue hasta 1994 cuando reapareció simultáneamente en 2 grandes bibliotecas, a la Bodleiana de Oxford y la Biblioteca Británica. La copia encontrada permitió estudiar mejor su contenido, pero las tablas continúan sin interpretarse satisfactoriamente. Algunos expertos creen que podrían ser ejercicios criptográficos renacentistas. Otros sugieren que esconden un sistema numerológico o místico aún no comprendido. Otro libro renacentista que ha generado gran debate es el Picatrix, un influyente tratado de magia astrológica. Aunque su origen está en el mundo árabe, su título original, Isgat, Yat, Au, Aerke, Emi, su traducción al latín lo convirtió en una referencia esencial para los magos europeos. A diferencia de otros grimorios, el Picatrix es un compendio filosófico, astronómico y ritual. Combina astrología con elementos de magia natural y ceremonial. Lo que lo vuelve importante históricamente no es su contenido mágico, sino el hecho de que fue un puente cultural entre el saber árabe, griego y medieval. Durante siglos estuvo restringido o en circulación limitada, y muchas copias se perdieron. Hoy sabemos que influyó en pensadores como Marsilio Ficino y Pico della Mirandola, fundamentales para el humanismo renacentista. Entonces llegamos a uno de los libros más estudiados y a la vez más incomprendidos de la historia, el manuscrito Voynich. El manuscrito del siglo XV o XVI está escrito en un sistema lingüístico que no coincide con ninguna lengua conocida. Contiene diagramas astrales, ilustraciones botánicas de plantas que no existen, y secciones que parecen describir procesos alquímicos o médicos. Desde su descubrimiento en 1912 por Wilfred Voynich, cientos de expertos han tratado de descifrarlo en criptógrafos de guerra, lingüistas, historiadores, matemáticos e incluso modelos de inteligencia artificial. Ninguna teoría ha logrado consenso. Muchos idiomas inventados pueden detectarse fácilmente como falsificaciones, pero el Voynich posee una estructura estadística demasiado compleja para ser un simple engaño. Su existencia plantea un dilema histórico fascinante. ¿Es un tratado médico de una comunidad ya desaparecida? ¿Un ejercicio de cifrado avanzado? ¿O un texto esotérico escrito deliberadamente para ocultar su contenido? Lo cierto es que el manuscrito ha desafiado todos los intentos de explicación durante más de un siglo. En un registro muy diferente encontramos el Grimorio del Papa Honorio, probablemente del siglo XVII, aunque su autoría papal es un mito. Lo cierto es que circuló ampliamente entre grupos clericales y practicantes de rituales ceremoniales. Incluía invocaciones, oraciones modificadas y prácticas litúrgicas no autorizadas. La Iglesia lo condenó repetidamente y muchas copias fueron destruidas. Su relevancia histórica radica en el conflicto que revelan la lucha entre las instituciones religiosas y los practicantes de magia, ritual que operaban dentro o en los márgenes del propio clero. Para muchos historiadores, el libro evidencia una profunda contradicción medieval. La Iglesia perseguía la magia, pero al mismo tiempo existían clérigos que la estudiaban o la usaban en secreto. No todos los libros misteriosos eran grimorios en sentido estricto. Algunos eran textos filosóficos o científicos que se perdieron y de los cuales solo tenemos referencia. Uno de los casos más famosos es el de los libros faltantes de Aristóteles o el Tratado de Astronomía de Geparco, destruido o perdido salvo por fragmentos indirectos. Pero el caso más impactante es el de la Biblioteca de Alejandría, donde miles de manuscritos, entre ellos obras de alquimia, astrología, matemáticas y medicina, se perdieron para siempre por incendios y conflictos políticos. Cada texto desaparecido alimenta la idea de que la historia está llena de vacíos y que algunos conocimientos nunca volverán
a la luz. Ya en época moderna, entre los siglos XVIII y XIX, muchos grimorios empezaron a imprimirse y venderse en mercados populares. Obras como el Gran Grimorio, la Llave de Salomón, el Dragón Rojo o la Magia Sagrada de Abramelin circularon ampliamente por Europa. Aunque hoy se los asocia con prácticas ocultistas, históricamente también formaban parte de la cultura popular en campesinos. Artesanos y curanderos los usaban como manuales de protección, astrología o medicina casera. Con el auge del racionalismo, estos textos fueron relegados a la superstición o al folclore, pero su estudio ha permitido reconstruir cómo vivían, temían y esperaban las sociedades premodernas. En nuestros días, los grimorios son objeto de estudio académico. Historiadores, filólogos y antropólogos analizan su contexto, su lenguaje y su influencia cultural. Ya no se leen como libros mágicos, sino como ventanas al pensamiento humano en distintas épocas. Lo curioso es que, incluso bajo este análisis racional, muchos de ellos siguen envueltos en misterio en lenguas sin descifrar. Autores anónimos, contextos poco claros y libros que reaparecen tras siglos de oscuridad. La historia de los grimorios y de los libros perdidos no trata realmente de magia. Trata de la relación entre humanidad y conocimiento. Trata de qué textos se preservan y cuáles se destruyen. De qué ideas se consideran peligrosas. De qué misterios la historia deja atrás a propósito. Y cuáles sobreviven por accidente. Son testigos silenciosos de épocas en que la palabra escrita podía ser una herramienta de poder, una amenaza, o ambas cosas a la vez. Quizás lo más sorprendente es esto en cada grimorio. Ya sea un manual medieval, un manuscrito cifrado o un libro perdido durante siglos, revela más sobre quienes lo copiaron, lo escondieron o lo intentaron descifrar que sobre la magia que supuestamente enseña son fragmentos de culturas desaparecidas, restos de creencias que alguna vez fueron parte cotidiana del mundo y recordatorios de que la historia humana está llena de huecos. Y mientras existan textos como el Voynich, el libro de Soiga o los manuscritos herméticos, seguirá abierta la posibilidad de que aún haya conocimiento oculto entre las sombras del pasado, esperando ser entendido